Se abre la sesión. Señores claustrales, sentaos y cubríos. Se inicia el acto. El señor secretario general leerá el acuerdo de la universidad por el que se otorga el título de doctor honoris causa a don Francisco Rubio Llorente. El Consejo de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2012, acordó, a propuesta de la Facultad de Derecho, nombrar doctor honoris causa al excelentísimo señor don Francisco Rubio Llorente. Y para que conste y a los efectos oportunos, extiendo la presente acta firmada por el secretario general con el visto bueno del rector magnífico y sellada con el de esta universidad, en Valladolid, a 10 de mayo de 2013. El decano de la Facultad de Derecho se servirá ir a recoger y acompañar a este claustro al excelentísimo señor don Francisco Rubio Llorente.
La madrina del doctorando, doña Paloma Viglino Campos, tiene la palabra. Magnífico y excelentísimo señor rector, autoridades, profesoras y profesores, amigas y amigos. Por primera vez en su dilatada historia, la Universidad de Valladolid va a investir como doctor honoris causa a un constitucionalista. Se dirá que en esto no hay nada de extraño, dado la juventud de nuestra disciplina frente a la venerabilidad del derecho civil o de la medicina. Pero antes del derecho constitucional estuvo el derecho político y nuestro actual derecho constitucional tiene ya más de 3 décadas. Si hemos llegado a este acto excepcional es por el esfuerzo de muchas personas a las que quiero dedicar mi agradecimiento. Antes que nada, a don Francisco Rubio Llorente por aceptar nuestro homenaje. Gracias a nuestro rector, don Marcos Sacristán, quien hizo suya y dio cauce a la voluntad del grupo de constitucionalistas de esta universidad. Gracias también a nuestro departamento, a la Facultad de Derecho y a su decano, Andrés Domínguez, por brindar apoyo unánime a nuestra propuesta. No es tarea fácil amadrinar a alguien que nos supera con creces en mérito y distinciones. Más difícil todavía es hacerla la audacia, porque cuanto mayores son las cualidades, más complejo es resaltarlas sin caer en la mera acumulación. La responsabilidad de intervenir en esta investidura me ha correspondido más por la edad que por mis cualidades. Más de 3 décadas en esta universidad y 20 años en la cátedra no me hacen mejor que mis colegas, pero sí me cargan con responsabilidades de las que espero estar a la altura. Para laudar a don Francisco Rubio, me permitirán que parta de sus propias palabras, expresadas en una entrevista que concedió hace poco a un diario nacional. En ella recomienda 3 virtudes para hacer frente a algunos de los problemas más acuciantes que afectan a nuestro país. En su opinión, lo que hoy se necesita es, y cito textualmente, lucidez, patriotismo, mesura y otras virtudes igualmente escasas. En la fotografía, donde mira directamente a la cámara, sostiene lo que parece ser uno de los tomos del informe sobre la reforma de la Constitución, elaborado por el Consejo de Estado en su primer mandato de su presidencia. Es evidente que estos datos, es decir, una frase y una imagen, no resumen todo un carácter, pero sirve como indicios para comprender mejor la obra y la trayectoria académica de quien pronuncia dichas palabras y resulta retratado. De la lucidez de su pensamiento hay tantos ejemplos que resulta difícil escoger una muestra. Hace poco, el profesor Rubio ha dicho que se considera parte de una generación intermedia entre los que llegaron a la cátedra universitaria inmediatamente antes o pocos años después de la Guerra Civil y quienes accedieron a ella ya a finales del franquismo o después de 1978. Desde luego, es una generación a la que el derecho español debe mucho o todo. Mucho, creo, en el ámbito del derecho privado, donde sobresalen personas como don José Girón Tena, maestros de los mercantilistas de esta casa. Todo en el ámbito del derecho público, que se afianza a partir de ese grupo de juristas que se forma en torno a la revista de Administración Pública, entre los que sobresale don Eduardo García de Enterría. He querido destacar expresamente estos 2 nombres porque ambos fueron investidos doctor honoris causa de esta universidad en este mismo Paranifo hace ya algunos años. No puedo ni debo analizar en este acto las contribuciones del profesor Rubio a nuestro derecho constitucional. Esta sería, además, una labor vastísima porque, como ocurre con los intelectuales de regambre, el profesor Rubio trasciende el ámbito de la especialización. Desde luego, domina los principales aspectos de nuestro derecho constitucional positivo, porque ha tratado desde los derechos fundamentales hasta la organización territorial del poder, pasando por el impacto de la Unión Europea en nuestro ordenamiento. Pero además ha sabido contemplar nuestro derecho con la apertura de miras de quien sabe historia constitucional, teoría política o historia del pensamiento. Solo a título de ejemplo quiero subrayar su aportación a una noción que no solo es capital en nuestra asignatura, sino que también constituye el eje central de su pensamiento. Me refiero al concepto de Constitución. En su opinión,
y a diferencia de lo que suele mantenerse, la función de esta norma no consiste únicamente en limitar el poder, porque el poder existe, al menos para el mundo del derecho, solo a partir de la Constitución. En un Estado democrático, la Constitución es la que crea, la que da forma al poder político. Al formalizarlo, lo legitima, pero también lo somete a derecho. Esta es la doble consecuencia de la formalización. La forma del poder es, precisamente, el nombre de sus escritos, reeditados recientemente por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es cierto que, como el propio autor nos advierte, no se trata de unas obras completas. Aún así, recogen una parte cuantiosa de sus estudios y, desde luego, una contribución fundamental a nuestro derecho público. Del libro no solo nos sorprende el brillante contenido, sino también la manera en que el profesor Rubio enfoca las cuestiones más importantes de nuestro ordenamiento. Demuestra, sobre todo, que su profundo saber no es meramente especulativo, sino conocimiento aplicado, es decir, enfocado a iluminar problemas concretos. Algo quiero decir también sobre la mesura. Según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, mesura es gravedad y compostura en el semblante. Como una imagen vale más que 1000 palabras, me remito a la foto a la que antes hacía referencia. El profesor Rubio Llorente nunca ha tenido mesura si partimos de otro de los significados que recoge el diccionario, es decir, reverencia o demostración exterior de sumisión. La mesura del profesor Rubio siempre ha sido, frente a su misión, independencia. Desde los cargos y funciones públicas que ha desempeñado, y a los que luego haré referencia, demostró que la independencia no es carecer de ideología, sino ejercer la libertad no siguiendo otro dictado que la propia razón. Esa particular forma de mesura le permite ser aceradamente crítico con aquello que considera desacertado y profundamente innovador hasta llegar a ser intelectualmente provocador cuando piensa que algo sí es acertado. Al hablar del patriotismo, el profesor Rubio prefiere decirnos lo que no es y, sobre todo, quiénes fueron patriotas. Quizá porque, en su opinión, del patriotismo no hay que hablar, ya que se da por supuesto y, desde luego, no se justifica por la apelación a la España eterna. Así, ni la patria común de todos los españoles es Madrid, ni lo es el mero territorio, ni el torvo nacionalismo. Patriota fue, en su opinión, Manuel García Pelayo, al que considera su maestro y de quien destaca también la honradez intelectual, la libertad de espíritu y un orgulloso sentido de la dignidad personal. También fue patriota Francisco Tomás y Valiente, con quien mantuvo una amistad que el profesor Rubio define como propia de hombres serios. Lo que don Francisco entiende por patriotismo no solo se desprende de su obra, sino también de su trayectoria personal. Se pone en acto cuando, como ha hecho el profesor Rubio, se dedica gran parte de la vida al servicio de lo público, al servicio de las Cortes Generales, primero, para colaborar como letrado y secretario general del Congreso de los Diputados en los trabajos de la ponencia que redactó la Constitución. Como magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional, formando parte de esta institución en los años en que éste interpretó de manera más efectiva y convincente nuestra Constitución y nuestro ordenamiento conforme a Constitución, y presidiendo hasta hace poco el Consejo de Estado, donde ha dejado una profunda huella. Pero aún cuando ejercía de magistrado constitucional, letrado de las Cortes o presidente de un alto órgano del Estado, don Francisco Rubio ha sido siempre, y ante todo, profesor de universidad. Y su visión de lo público se ha proyectado en la investigación y en la docencia del Estado social y democrático de derecho al que da forma nuestra Constitución. Es esta faceta de don Francisco Rubio la que más ha influido en el área de Derecho Constitucional de la que formo parte. Fue uno de sus discípulos más directos, Manuel Aragón, por aquel entonces catedrático de esta casa, quien nos puso en contacto por primera vez. Algún tiempo más tarde empezamos a reunirnos mensualmente en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de los profesores Rubio y Aragón, con otros de muy distinta procedencia. Entre los de esa casa estaba don Juan José Solozábal, tan ligado a la Universidad de Valladolid, de la que fue estudiante. El seminario era y sigue siendo la mejor manera de comprobar la solidez o la debilidad
de una argumentación en términos de derecho constitucional. Pasar por el seminario es, en definitiva, someterse a la prueba de la refutación. De estas reuniones hemos aprendido 3 tandas de profesores de Derecho Constitucional de esta universidad. Primero, quien les habla y quienes son algo más jóvenes que yo, pero se encuentran en una situación parecida a la mía dentro del escalafón, como son Juan María Bilbao y Fernando Rey. La segunda oleada es la de Javier Matía, Ana Redondo y Juan Durán con los de Burgos, esto es, Luis Delgado y Camino Vidal. Por último, los más jóvenes, que van desde Carlos Ortega y Óscar Sánchez a Ana Ruiz Legazpi y Arantxa Moretón. Hay muchos otros, como Edmundo Matía o José Miguel Vidal, solo por mencionar algunos ejemplos, que nos han tenido que dejar a pesar de su altura intelectual, por razones presupuestarias que todo el mundo conoce, pero que no vienen al caso. A mí me ha tocado hablar en nombre de todos los que he citado y como miembro de la siguiente generación de constitucionalistas, los de después de la Constitución, muchos de los cuales están hoy entre el público. Puede ser que el profesor Rubio nos conociera cuando ya éramos doctores. También es verdad que la relación maestro-discípulo es bilateral, porque necesita el consentimiento de las 2 partes, sobre todo de que instruye. A pesar de ello, maestro es, además, quien domina una materia y es de mérito relevante entre los de su clase. Maestro es, sobre todo, quien enseña. Y de don Francisco todos hemos aprendido. Gracias, pues, maestro. Y por todo lo expuesto, solicito se proceda a investir al excelentísimo señor don Francisco Rubio Llorente con el grado de doctor honoris causa por esta universidad. Muchas gracias. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa de don Francisco Rubio Llorente. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Derecho y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida por las leyes del Reino, entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español, llevando sobre esta cabeza como la corona de vuestros estudios y de vuestros merecimientos. Vuestra madrina os entregará los restantes atributos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Don Francisco. Invito al doctor honoris causa a prestar juramento. Yo, Francisco Rubio Llorente, juro procurar y defender el honor, la reverencia, el progreso, la libertad y la excelencia de esta alma universidad con todas mis fuerzas y el permiso. También juro cuidar de cualquier otro modo, pública o privadamente, el honor y la conveniencia de dicha universidad, así como de sus doctores y maestros,
presentes, ausentes y futuros, en todas partes, ya permanezca en esta universidad, ya en cualquier otro lugar, y aun elevado a cualquier dignidad por alta que fuere. Cumpliré con el mayor ahínco y empeño todos y cada uno de estos extremos. Y en caso de que fuera requerido, prodigaré a todos ellos, con todas mis fuerzas, favor, auxilio, patrocinio y consejo. Yo os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los derechos y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad, y en señal de la paz y la cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y ruego abracéis a todos los claustrales en la persona de mi universidad. El doctor don Francisco Rubio Llorente tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Señor rector, señor presidente y consejeros del Consejo de Estado, autoridades civiles y militares, colegas, amigos y amigas, señoras y señores. Soy bien consciente de que el honor que hoy se me hace, tan por encima de mis méritos, no se debe a estos, sino al afecto que mis colegas y a la generosidad con la que la Facultad de Derecho, del rector y de la Junta de Gobierno de esta universidad aceptaron su iniciativa. Gracias de todo corazón a todos mis colegas del área del Derecho Constitucional, desde los que han llegado ya a la cumbre del escalafón, Paloma Villino, Juan Mari Bilbao, Fernando Rey, a todos los demás, hasta los más jóvenes, a los que inician ahora, en una decisión casi heroica, dada la situación de penuria que vive nuestra universidad, su carrera universitaria. Y gracias también, de nuevo, sinceras y hondas, a todas las autoridades universitarias. Hay un punto de emoción añadido para mí en este acto, porque en esta universidad se inició, hace ya la friolera de 65 años, en este mismo edificio, y no sé si en esta misma sala, mi vida universitaria. Yo pasé aquí el examen de reválida que, de acuerdo con la ley de 1938, cerraba el bachillerato y abría las puertas de la universidad. Fue así porque yo hice en Valladolid todo el bachillerato, como alumno interno de un colegio que aún existe, aunque en una ubicación distinta. Del colegio de mi época, del edificio que ocupaba el colegio de mi época, solo queda un arco de piedra elegante y rústico que los autores del nuevo edificio han tenido el buen gusto de conservar. Tal vez antes fue portalón de una casa de labranza. Si, según afirma Masau, uno es de donde ha hecho el bachillerato, yo sería vallisoletano. Pero creo que aún exagera. Yo no soy vallisoletano ni podría
romper sin graves desgarramientos mis raíces extremeñas. Sí me siento muy profundamente unido a Valladolid y a su universidad, con la cual he mantenido una relación que no se agota en aquel acto inicial, sino que se ha mantenido después y especialmente en el curso de los últimos 30 años. La he visitado con frecuencia, invitado a distintos actos académicos por los muchos y buenos amigos que tengo en la Facultad de Derecho y especialmente en el área de Derecho Constitucional. Una relación de amistad favorecida, sin duda, por el hecho de que fue también en esta universidad en donde accedió a la cátedra el más antiguo de mis discípulos. He sido catedrático durante 30 años y profesor universitario bastantes más. Mi objeto de estudio ha sido siempre el Estado, o más exactamente el poder político institucionalizado, aunque por razones diversas he abordado ese estudio desde enfoques distintos: la sociología política, la teoría política, la historia de las ideas políticas, enfoques que en algunos casos determinaban la denominación de la disciplina específica que yo intentaba enseñar, pero enfoques todos que cabían dentro del ámbito abigarrado del derecho político, que es como se llamaba esta asignatura desde la Ley Morano de 1857 hasta la Ley de Reforma Universitaria. El espacio, la atención que se le prestaba a cada uno de estos enfoques dentro de la enseñanza del derecho político dependía de circunstancias políticas, históricas, ocasionales y muy señaladamente de las preferencias del profesor. En las dos universidades en las que yo hice mi licenciatura y después mi doctorado, Sevilla y Madrid, el enfoque jurídico ocupaba un lugar muy marginal. De hecho, se utilizaba solo, y no como derecho constitucional general, sino más bien como descripción de constituciones concretas para el estudio del derecho constitucional comparado. Es curioso, se ha comentado muchas veces, que en esta cátedra de derechos políticos no se explicaban nunca ni se estudiaban las leyes fundamentales. Había una razón bien sólida para esta peculiaridad, puesto que las leyes fundamentales se llamaban así justamente para que no se pudieran ser consideradas como una constitución. El estudio de esas leyes fundamentales, del orden jurídico-político entonces existente, se hacía en una cátedra, no era una cátedra, una asignatura llamada de formación del espíritu nacional, a la que, como a las de religión y de formación física, nadie prestaba la menor atención. Mi aprendizaje del derecho constitucional se hizo así, en cierta manera, al margen de los estudios de licenciatura y de doctorado, y adolece por eso, entre otros, de los defectos propios del autodidactismo, de haber sido llevado a cabo sin contar con un plan de lecturas dirigidos. Las primeras lecturas que yo recuerdo haber hecho de derecho constitucional fueron el derecho constitucional comparado y la teoría de la Constitución de Carl Schmitt, derecho constitucional comparado de García Pelaro y la teoría de la Constitución de Carl Schmitt, y las leí por referencias de segunda mano, por azar, en definitiva. Me considero discípulo de García Pelaro, pero cuando lo conocí muchos años después de haberlo leído, lo conocí en Caracas, él no tenía ya ningún interés por el enfoque jurídico, de manera que de derecho constitucional hablamos poco en esa época. Por lo demás, ni él ni yo teníamos en nuestras obligaciones docentes el derecho constitucional, cuya enseñanza estaba reservada en la Universidad Venezolana de entonces a quienes tuvieran nacionalidad venezolana. Pero si mi estudio del derecho constitucional no ha sido tan sistemático
y completo como debiera, he tenido la ventaja ciertamente singular de aprender derecho constitucional en la práctica, colaborando, aunque desde una modesta posición de funcionario, en la elaboración de una Constitución y participando muy activamente en la aplicación de esa Constitución en sus primeros años como magistrado del Tribunal Constitucional y ya después, en esta última etapa de mi vida pública, como presidente del Consejo de Estado. Una Constitución que tenemos con justicia como símbolo y epítome de la democracia que con ella renovamos, pero que con menos razón ha sido considerada durante mucho tiempo como un tótem intocable, al menos hasta el año 2011, cuando fue reformada, tratándola no ya como un tótem, ni siquiera como un texto digno de respeto, sino poco más que como un chirimbolo de poca monta. La carencia del texto que creemos necesario remediar, quienes preconizamos la necesidad de reformarlo, se deben en algunos puntos a defectos del texto original advertidos después con la práctica. Pero en la mayor parte de los casos, la necesidad de la reforma viene de la necesidad de dar respuesta constitucional a los cambios que en España y en el mundo se han producido en el curso de estos últimos años, cambios que en buena parte han sido determinados por la aplicación con éxito de la propia Constitución. Aunque siguen siendo necesarias, estas reformas parecen hoy menos urgentes, dado que, salvo en un caso, nuestros mayores problemas políticos no son producto de las carencias que con estas reformas se quiere remediar, ni es mucho lo que con estas reformas se puede hacer para aliviarlos, al menos directamente. La desafortunada reforma del artículo 135 está directamente conectada con uno de estos problemas que nos vienen del exterior, pero es más bien una manifestación del mismo que un intento de remediarlo. Perdonen ustedes. Pero aunque parezcan hoy menos apremiantes, la reforma de la Constitución sigue siendo necesarias e incluso hay ahora más razones para hacerla, puesto que con ella se reforzará, creo yo, la escasa capacidad que hoy tenemos para afrontar con éxito esos graves problemas a los que acabo de referirme y que nos vienen del mundo exterior o de lo profundo de nuestra cultura política y no del marco jurídico en el que la política se lleva a cabo. Después volveré sobre algunas de estas reformas constitucionales, a mi juicio necesarias, pero antes de ello permítanme un breve excursus sobre estos graves problemas políticos cuyo origen no está en la Constitución. El más notorio y angustioso de estos problemas no es específicamente español, sino general, mundial. Es un fenómeno universal que viene de la incidencia que la globalización económica tiene sobre los estados nacionales. Sobre todos ellos, aunque no sobre todos ellos sea igual la intensidad de la incidencia, ni sea igual en todos ellos la capacidad para hacer frente a esta situación. Expresión sintética de esta experiencia, de esta incidencia, es lo que Dani Rodrik, en un libro que a mí me parece excelente, La paradoja de la globalización, llama el trilema político fundamental de nuestra era. El catedrático de Harvard dice que este trilema político fundamental es, a su juicio, el hecho de que de las tres finalidades posibles para el Estado moderno, acentuar la integración en la economía mundial, mantener la libertad de decidir, la autonomía o si quieren ustedes la soberanía, y mantener o profundizar la democracia, estos tres objetivos no son compatibles entre sí.
de manera que al menos uno de ellos ha de ser sacrificado. Si se quiere acentuar la integración en la economía mundial y mantener la capacidad, la libertad de decisión del Estado, hay que sacrificar la democracia. Si se quiere mantener la democracia haciéndola compatible con la integración económica, hay que sacrificar la libertad de acción del Estado. Si se quiere salvar la democracia, hay que sacrificar los otros dos, o alguno de los otros dos objetivos. La visión de Dani Rodri es, en cierto sentido, optimista, porque las hay más pesimistas. Hay una también muy difundida, de acuerdo con la cual el Estado moderno se encuentra preso de lo que ha llamado un autor, la dorada camisa de fuerza de la globalización, que le coloca en la alternativa de optar por la integración, optar por la riqueza a través de la integración económica, pero en ese caso su libertad política queda reducida a la posibilidad de elegir entre la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, pero no en ningún de favor de ningún otro sabor, o bien por optar por la democracia del Estado, la libertad del Estado y su democracia, y en ese caso tiene que aceptar la pobreza. A juicio de Rodri, como le digo, las posibilidades de opción son mayores, cabe optar, sacrificar uno de estas tres finalidades, aunque también con ciertos límites. La posibilidad de optar por la integración económica, salvando la democracia, solo se podría conseguir estableciendo un control democrático de la economía a escala mundial. Y eso no es una posibilidad que esté en el horizonte. No es posible ni crear una cosmópolis, ni siquiera instituciones democráticas eficaces para controlar los distintos sectores de la economía. Tampoco es posible, ciertamente, crear un Estado mundial, aunque no fuera democrático, de manera que, a su juicio, la única salida posible es la de reducir la intensidad en el grado de integración económica, no volviendo al proteccionismo, pero sí regresando al sistema de Bretton Woods o algo parecido, en el que no se tolera el proteccionismo de los Estados, pero sí se permite que estos establezcan controles a la libertad del movimiento de capitales o a la libertad de bienes y de servicios cuando estos controles sean indispensables para mantener el equilibrio de su economía o de su orden social. Hay un punto en el que Rodri peca, a mi juicio, de excesivamente optimista. Él cree que, si bien no es posible establecer un sistema que preserve la integración económica y la democracia a escala global, sí es posible conseguirlo a escala regional, y que la Unión Europea ofrece esta posibilidad, que sería posible en la Unión Europea, a costa de reducir la libertad de los Estados, mantener un alto grado de integración económica y preservar la democracia, pero, repito, en este punto su juicio es también, me parece, demasiado optimista. No creo que tampoco esté en el horizonte de lo posible el establecimiento de instituciones democráticas a escala europea. El Tribunal Constitucional alemán viene repitiendo desde su sentencia sobre Maastricht que la democracia solo es posible cuando hay un demos, y que hoy por hoy ese demos europeo no existe. Lo único que existen son los demos nacionales, los pueblos nacionales, de manera que la legitimación democrática de la Unión solo puede ser la que le venga de los distintos Estados. En esa situación parece que la única posibilidad que queda para esta Europa, que Klaus Hofe, en un artículo que yo espero ofrecer próximamente a los lectores españoles en la Revista Española de Derecho Constitucional,
en esta Europa que se llama la Europa atrapada o la Europa en la trampa, la única salida que queda es reducir en alguna medida el grado de integración económica dentro de la Unión. Esto en cuanto a problemas exteriores. En cuanto a problema político interior hay otro que tampoco tiene nada que ver con el derecho constitucional, pero el cual quiero hacer una breve referencia antes de hablar de las reformas constitucionales posibles. Es lo que algunos ya han llamado una cierta pulsión cainita de nuestra política. Es verdad, el enfrentamiento entre partidos es un dato elemental y fundamental y esencial de la democracia. Pero este enfrentamiento no debería superar unos límites y, a mi juicio, en la España de hoy, estos límites están a punto de ser superados. Oponerse al adversario político no por lo que el adversario político quiere hacer, sino por lo que el adversario político es, porque se niega ontológicamente su legitimidad para gobernar al país. No estamos ciertamente en vísperas de una ruptura de la vida política tan grave como la que se produjo en vísperas de la guerra civil, pero quizás no estemos tan lejos de una situación como la que se produjo a mediados del siglo pasado con la oposición entre el Maura no y la política de la implacable hostilidad preconizada por el propio Maura, y ese momento es el que señaló el comienzo del desmoronamiento del sistema político de la Restauración. Pero, en fin, ni el análisis político ni la economía mundial son terrenos en los que no me mueva con soltura. Una mayor soltura, quizás también por una mayor audacia, tengo en el campo del derecho constitucional. He dicho que hablaría de algunas de las reformas, a mi juicio, necesarias. Voy a intentar ser lo más breve posible, porque no sé si me he pasado ya del tiempo que se me había recomendado. Me referiré solo a tres, a mi juicio las más importantes. La primera de ellas tiene además que ver muy directamente con los problemas exteriores, puesto que se refiere a la inserción de Europa en la Unión Europea. También, como les he dicho, este problema que hoy se plantea es consecuencia del éxito de la Constitución. La Constitución abre la posibilidad de la incorporación a la Unión Europea, la que se llama las comunidades, a través del artículo 93, pero ofrece solo esa posibilidad, sin más. Nosotros somos, desde el 86, miembros de las comunidades, ahora de la Unión, y nos hemos convertido en Estado miembro de una Unión, una incorporación que limita nuestra soberanía y que produce cambios profundísimos en nuestro ordenamiento jurídico. Otros países europeos, por ejemplo Alemania, se adelantaron a esa situación modificando sus propias constituciones en vísperas de la ratificación del Tratado de Maastricht. Nosotros no lo hicimos. Problemas que plantea esto. En primer lugar, la primacía del derecho europeo. El derecho europeo se aplica en los Estados nacionales por encima de las normas nacionales, sean cuales sean el rango de estas, es decir, incluso por encima de sus propias constituciones. Pero al mismo tiempo, la Constitución es la norma suprema dentro del ordenamiento nacional y solo en virtud de los poderes que la Constitución atribuye al Ejecutivo y Legislativo somos parte de la Unión. ¿Cómo hacer compatible esta situación de primacía de unas normas y supremacía de otras? Los alemanes dieron una respuesta a esta situación con la reforma que les decía del artículo 23 de su Constitución, condicionando de alguna manera la incorporación de Alemania a la Unión al hecho de que la Unión respetara determinados principios y determinados valores, de manera que, a contrario
Alemania no se sentiría vinculada por los actos o las normas de la Unión que no respetasen esos principios o esos valores. Es decir, se fijan unos límites a la incorporación de Alemania a Europa. Esa es la solución que preconizó el Consejo de Estado en su dictamen sobre el tratado porque se instituía una Constitución para la Unión Europea, una solución que el Tribunal Constitucional no hizo suya, aunque lo que ofrecía el Tribunal era una fórmula mucho más oscura, pero que hubiera podido llegar a los mismos resultados. Este es un punto en el que yo creo que es necesario reformar la Constitución, de manera que los jueces puedan aplicar las normas europeas por encima de las normas españolas, pero no hasta el punto de que puedan aplicar normas directamente inconstitucionales o gravemente inconstitucionales. Una situación en la que es necesario que las Cortes acomoden su legislación a la pauta que le marcan las directivas europeas o los reglamentos europeos, pero no hasta el punto de que las Cortes pierdan toda posibilidad de controlar al Gobierno, que es el que representa a España en Europa. Una situación en la que ciertamente las comunidades autónomas pierden competencias en favor del Gobierno, porque es el Gobierno el que negocia en Bruselas sobre asuntos que son de competencia propia de las comunidades, pero que no pierdan competencias hasta el punto de quedar reducida a la nada las que la Constitución y los estatutos le atribuyen. Otro punto en el que a mi juicio la reforma es necesaria es el de la representación política en general. También esa necesidad viene del éxito que los constituyentes tuvieron en conseguir los objetivos que se propusieron. En el momento inaugural, en 1978, la preocupación principal de los constituyentes era crear un sistema político, un sistema de partidos políticos que tuviera la suficiente unidad de propósito y la suficiente fuerza para asumir con eficacia el gobierno de España. Y al mismo tiempo establecer un sistema de gobierno en que el gobierno pudiese gobernar con eficacia. Para lo cual hicieron dos cosas. Primero, establecer unos elementos básicos del sistema electoral en la Constitución, la provincia como circunscripción electoral obligada, combinado con un principio de representación proporcional, y la atribución al gobierno, la organización de las relaciones entre gobierno y Cortes de acuerdo con las pautas del constitucionalismo racionalizado y aún más allá. Por ejemplo, para referirme solo a una institución, la moción de censura constructiva. La moción de censura en España requiere no una propuesta de que se censure al Gobierno en funciones, sino de que ha de ir acompañada de la propuesta de un nuevo presidente de Gobierno. Esto hace imposible, naturalmente, que se abran crisis políticas. Todo gobierno ha de ser sustituido inmediatamente por otro, y solo así puede producirse. Esto ha dado una notable estabilidad a nuestro gobierno y es una fórmula de la que fui ardiente abogado en su época. Hoy no estoy tan seguro de que sea bueno asegurar la estabilidad a costa de disminuir, porque las disminuye, las facultades de control de las Cortes sobre el Gobierno. Otro instrumento del que los constituyentes dotaron a los gobiernos para ser fuerte es atribuirles un poder legislativo propio muy extenso que se ejerce a través del decreto ley y que en algunos casos, en algunas legislaturas, reducen al Congreso de los Diputados a poco menos que a ser Cámara de segunda lectura. Estos extremos creo que deberían
ser también objeto de reflexión y de reforma. Ciertamente, la ley electoral se puede reformar sin hacer una reforma constitucional, pero como señala también el informe que el Consejo de Estado hizo sobre el tema, esta reforma puramente legal tiene límites muy estrechos y, a mi juicio, sería bueno reconsiderar la conveniencia de mantener la provincia como circunscripción electoral, de manera que se pudiera ir a otros sistemas que permitiesen la existencia de distritos uninominales, como por cierto se está haciendo ahora, o se pretende hacer al parecer en la Comunidad de Madrid, que asegurasen una relación más directa entre electores y elegidos, una mayor responsabilidad de los elegidos ante sus propios electores y con eso también una cierta disminución de la excesiva disciplina de partidos. Los constituyentes, en su afán de tener partidos fuertes y con unidad de propósito, tuvieron un éxito tal que nuestros partidos son hoy poco más que huestes al servicio, si no de un caudillo, de una oligarquía muy reducida en su cúpula. Y por último está el gran problema de nuestra Constitución, también resultado del éxito. La Constitución abrió la posibilidad de hacer una descentralización política del poder, hacer una organización territorial del poder que ofreciese la posibilidad de constituirse como comunidades autónomas a distintas partes del territorio español. Pero es solo una oferta. La realización del Estado de las Autonomías ha sido producto después de una serie de decisiones políticas concretas que podían haberse tomado, pero también no podían haberse tomado. En primer lugar, por supuesto, las decisiones las que catalanes y vascos se apresuraron de establecer sus estatutos de autonomía, ocupando todo el espacio competencial permitido por la Constitución. Después, otro hito importante fue el referéndum andaluz, en el que, con alguna ayuda de las Cortes Generales, Andalucía consiguió llegar desde el primer momento al máximo nivel de autonomía. Después fueron los pactos de 1981 entre la UCD y el PSOE, unos pactos preparados por un informe previo elaborado por un selecto grupo de administrativistas que establecieron de donde resultó la decisión de dar a todas las comunidades autónomas la misma estructura de gobierno y la decisión en ciernes de llevar la división territorial a todo el país, una posibilidad que no estaba ciertamente en la Constitución. Después fueron los pactos de 1992 entre el PSOE y el PP, en donde se decidió ya llevar a todas las comunidades autónomas al máximo nivel de autonomía posible. Son esta serie de pasos sucesivos los que, obrando dentro del marco abierto que la Constitución ofrecía, nos han llevado al estado de las autonomías que hoy conocemos. El Tribunal Constitucional ha resuelto, a mi juicio, en la inmensa mayoría de los casos con prudencia, los litigios que dentro de este marco se han presentado entre el Gobierno y entre el Estado y las comunidades autónomas. Siempre ha sido objeto de críticas por parte de las comunidades autónomas porque juzgaban que sus decisiones favorecían en exceso al Estado. De parte de algunos también porque pensaban que sus decisiones eran excesivamente comprensivas con las comunidades autónomas, pero estas críticas nunca habían llegado a la virulencia que han alcanzado con motivo de la sentencia 31/2010, la que resuelve el problema, el litigio del Estatut de Cataluña, y las que se reflejan en algún libro reciente.
en el que se dice que el estado de las autonomías ha sido un desastre sin paliativos. No es verdad. El estado de las autonomías no ha sido un desastre sin paliativos, pero tampoco ha sido un éxito sin sombras. Ha permitido una razonable descentralización del poder, ha permitido que los ciudadanos, los españoles de las distintas regiones o nacionalidades se interesen más directamente por los asuntos de su región o nacionalidad, ha acercado en cierto sentido también más el poder a los ciudadanos, pero a cambio de eso ha creado una estructura administrativa muy compleja, muy costosa en términos financieros, ha creado un ordenamiento jurídico aún más extenso y opaco de lo que antes de la creación del Estado de las autonomías ya era, y sobre todo no ha dado una solución definitiva a las tensiones creadas por los nacionalismos catalán y vasco. Nos ha permitido, para decirlo en el término que utilizaba Ortega y Gasset, conllevar hasta ahora los problemas catalán y vasco, pero no darle solución. Y por esto creo, y parece una creencia bastante generalizada, que es necesaria entre las reformas constitucionales una dirigida a reformar también al Estado de las autonomías. La reforma más importante es ciertamente la que tiene que ver con los nacionalismos catalán y vasco. Hay que tomar una opción en favor de la asimetría o de la simetría. Hasta ahora se habla de dos fórmulas, de dos técnicas posibles, de dos vías a seguir, la de la depuración del Estado de las autonomías o la de la sustitución del Estado de las autonomías por un Estado federal. Yo creo que estaría fuera de lugar el que yo expresara aquí mis preferencias, pero creo que es pertinente, hablando de la universidad, que diga simplemente que estas dos vías tienen su lógica propia que hay que respetar. El Estado de las autonomías permite mayor asimetría, soluciones más diferenciadas entre las distintas comunidades autónomas. A cambio de eso, ofrece también mayor complejidad y, sobre todo, el riesgo derivado de su permanente apertura. La fórmula federal es, por el contrario, una fórmula clara, una fórmula mucho más estable, pero las asimetrías que la fórmula federal admite o tolera son menores que las que permite el Estado de las autonomías. Y en este punto aquí me quedo. Para terminar, alguna consideración dirigida especialmente a mis colegas. El discurso jurídico, cuando se mantiene en un plano de generalidad y abstracción, sin descender a lo concreto, se convierte en humo. Y yo no estoy aquí en condiciones, aquí y ahora no estoy en condiciones de descender a lo concreto, y no sé si voy a estar en esas condiciones en ningún otro momento o lugar de mi vida. Pero sí hay aquí presentes muchos profesores que sí pueden hacerlo. Yo vengo insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de que los constitucionalistas españoles prestemos a las cuestiones institucionales más atención de la que le hemos prestado hasta ahora. Hasta ahora nuestro derecho constitucional ha estado muy focalizado en el estudio de los derechos fundamentales y, en parte, también el de los problemas territoriales. No hay que abandonar este último, pero creo que deberíamos ahora concederle más atención a problemas institucionales, relación gobierno-cortes, régimen electoral, sistema de partidos, etcétera, etcétera. No intento, en mis palabras, ofrecer un programa de actuación para el desarrollo del derecho constitucional en los años futuros, pero sí una sugerencia para que se haga así. Y con esto concluyo. Gracias a todos aquellos a quienes debo la muy honrosa distinción que hoy se me otorga.
Gracias a los presentes por su presencia y por la atención que han prestado a este farragoso discurso. Gracias al señor rector y gracias a Valladolid. Autoridades, claustro universitario del que ya forma parte formalmente don Francisco, señoras, señores, amigos todos. Me van a perdonar que, dejándome llevar por el carácter marcadamente ritual que tiene este acto de concesión del doctorado honoris causa, comience mi intervención con las mismas o muy parecidas palabras con las que he iniciado la que me correspondía en ocasiones como esta. Esa repetición da a las palabras ese cierto carácter ritual o ceremonial. La concesión del doctorado honoris causa es para los integrantes de la universidad que lo concede un acontecimiento singular que creo nos produce a todos los universitarios, a mí al menos sí me lo produce, una especial emoción en la que se combinan la satisfacción y el peso de la responsabilidad. Satisfacción por ver reconocido en su ámbito, por contribuir al reconocimiento público de una personalidad como en este caso la de don Francisco Rubio Llorente, por ver enriquecido su propio claustro con una personalidad de esa talla y también por participar en un acto cuya escenografía, que como digo es importante, nos hace revivir una historia que en el caso de la Universidad de Valladolid, con una trayectoria de 8 siglos o casi, es la entera historia de la Universidad española y de la Universidad europea. Responsabilidad por el compromiso renovado de mantener lo mejor de su historia y mejorarla aún en el futuro, y de defender los valores propios de la institución de la forma que el nuevo doctor lo ha hecho, cosa que me parece justo subrayar en este acto. Por supuesto, es además un honor. Es un honor para la universidad incorporar al claustro a una persona, vuelvo a repetir, de la calidad académica y humana de don Francisco Rubio Llorente. Decía él en su intervención que él se consideraba también honrado. Convengamos, pues, que el acto encierra una doble y recíproca concesión de honores que justificaría doblemente el carácter, la denominación de honoris causa que tiene el doctorado. La conciencia de la necesidad de la brevedad en una intervención que tiene como única justificación en el protocolo la de dar la bienvenida al nuevo doctor honoris causa, no me exime de recoger, sin querer competir con la laudatio, algunos aspectos de su obra, algunas de sus virtudes, algunos de los valores que el nuevo doctor honoris causa ha representado, ha defendido de manera especial. Por un aspecto por un lado quiero empezar insistiendo en algo que creo que he repetido también
en aquellos actos en los que he tenido que hablar de un jurista insigne. Y es la importancia que en la labor del jurista académico hoy se valora sobremanera cuando se trata de un universitario, de un académico, y es su contribución a la transferencia del conocimiento, la innovación, la transferencia de unas determinadas técnicas que sirven para mejorar algún aspecto de la sociedad. Se trata, en nuestro caso, en el caso de los juristas, de una actividad que creo justamente, debe decirse, es creadora de riqueza. Eso sí, una riqueza que no es fundamentalmente económica, la que deriva de la contribución a la convivencia inspirada en la justicia y en la seguridad, bienes o valores que no, por difícilmente mensurables, pueden ser desconocidos y que, desde luego, no pueden ni deben ser medidos en términos de eficiencia económica empresarial, pero sí de beneficio social. Actividad presente, y él lo ha recordado, en la actividad docente e investigadora y en la labor profesional al frente de importantes instituciones de don Francisco Rubio Llorente. Presente en su máxima expresión en este último aspecto, pues él ha participado en las más altas instituciones del Estado, Tribunal Constitucional y Consejo de Estado. En el segundo aspecto quisiera destacar un rasgo muy claramente presente en toda la labor de don Francisco. De alguna manera, la madrina Paloma ha aludido a ella cuando hablaba de su actitud poco complaciente con el poder, y yo diría con todos los agentes de la vida política, no solo los que representan el poder. Una virtud que yo prefiero calificar como el ejercicio de una de las funciones características de la universidad a la que no se hace referencia muchas veces, tal vez porque resulte algo incómoda, y es el ser conciencia crítica de la sociedad. Creo que esa conciencia crítica se ha manifestado en los juicios, el análisis de aquellos temas que don Francisco en su exposición ha puesto bajo el microscopio y en los que ha metido el bisturí levemente, porque ha dicho no quiero entrar en detalles, pero por lo que en estos momentos recuerdo, se ha puesto muy claramente de relieve en su producción periodística, sobre todo en algunos artículos que en estos últimos años, en que no tengo tiempo de leer libros, me han permitido seguir el pensamiento en su expresión periodística, que creo que tiene sus peros si lo enjuiciamos desde la academia, pero tiene la virtud de su capacidad de comunicar directamente con los ciudadanos y de ver en sus huesos lo acerado y lo acertado de la crítica de don Francisco. Don Francisco, el profesor Rubio Llorente, al que un periodista en uno de esos artículos calificaba, creo que muy acertadamente, como inventor, y el mismo periodista lo entrecomilla, de muchas de las reglas del juego de las principales instituciones que sirven hoy para gobernar y que afirma sigue esperando a que alguien retome su proyecto de reforma constitucional. De estos artículos, y para cumplir mi compromiso de brevedad, voy a entresacar solo dos párrafos fundamentales. Uno, que nos pone de relieve
cómo ese bisturí a veces da en lo más sensible pues del poder público, pero también de todos los ciudadanos como sujetos políticos, y otro que recoge un juicio global y, en cuanto propositivo, resulta algo más esperanzado de lo que la selección de las líneas que hago en el primero pueden llegar a concluir. Es el pensamiento de don Francisco Rubio Llorente. El primero de los textos lo he seleccionado quizá por deformación profesional, porque aunque lo que hay en el fondo es un análisis de moral pública, utiliza en algún momento la referencia al modelo productivo, que está más cerca de mi disciplina que otras instituciones, otros aspectos de su análisis. Se trata de un artículo que escribe a propósito del proyecto Eurovegas y de su acogida por las autoridades estatales y sobre todo por las comunidades autónomas. Habría otros párrafos incluso más duros, pero selecciono uno de ellos. Tal vez quienes con tanto entusiasmo lo acogen lo hagan urgidos por la crisis y pensando que en ella no se altera el modelo productivo ya existente, ni se condiciona ese indefinido nuevo modelo productivo de nuestro futuro. Creo que yerran tanto en lo uno como en lo otro. Según todas las muestras, Sheldon Adelson, el patrocinador de este proyecto, viene para quedarse y con su presencia entre nosotros el turismo, que durante mucho tiempo seguirá siendo parte de nuestro modelo productivo, ya no ofrecerá sobre todo sol y playas, sino casinos y burdeles. Una opción incompatible, me parece, con la moral pública, o más precisamente con el ideal público de la moral. Y el otro texto, con el que voy terminando, se refiere a la situación de nuestra democracia. Digo, con ser crítico, sin embargo, tiene ese carácter propositivo y, por tanto, esperanzado, con el que creo procede cerrar la intervención. Dice así: pero si ahora no podemos impedir la debilidad de nuestra democracia, sí podemos y debemos impedir que se destruya. Hay que preservarla y para ello depurarla de vicios adquiridos, y aquí hay una carga de profundidad, dice, o de prácticas que tal vez tienen sentido en democracias no demediadas, pero que tienen efectos perversos para la nuestra. Perdón, doctor Rubio Llorente, si he utilizado mi voz para expresar su pensamiento y si no lo he hecho correctamente. Termino recobrando ese carácter ritual de las palabras repetidas en ocasiones anteriores. Doy la bienvenida en breve y formalmente con las siguientes palabras. Doctor Rubio Llorente, esta que en su escudo se califica de casa de la sabiduría, aunque ha sido siempre su casa, lo es ahora de manera definitiva. Esta es su universidad y con ella puede contar, como sabemos, nosotros contamos con su trabajo. Muchas gracias.
El acto ha concluido.